Para este día vamos a conversar sobre el tema El Cántico de Moisés y de María. Y es un cántico que tiene mucho que enseñarnos sobre Dios y también sobre la respuesta de gratitud que nosotros debemos tener para con nuestro gran Dios y Salvador. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestra reflexión de hoy. Te damos muchas gracias, Padre Santo y bueno, porque en tu palabra encontramos dirección para nuestra vida. Y hoy queremos conocerte mejor, porque reconocemos que al conocerte mejor podemos realmente alabar tu nombre por todo lo que tú eres y haces en nuestro favor. Por eso ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, vamos a tomarnos un poquito el tiempo de leer el Cántico de Moisés. En Éxodo capítulo 15, encontramos luego de la gran liberación del cruce del Mar Rojo, encontramos este cántico que es una obra maestra. Moisés era un gran poeta, de hecho, es un gran poeta. Y luego de eso, con la ayuda de nuestro pastor Denis Perla, vamos a explorar qué nos dice este salmo para conocer mejor a nuestro Dios. Así que tomémonos el tiempo para leer este pasaje. Dice así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a la hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y es maravilloso este salmo, porque es un salmo, este cántico, pastor, y me gustaría justamente luego de leerlo, que nos ayudara a comprender el contenido de este pasaje. ¿Qué nos dicen sobre Dios, su obra salvadora y sobre la respuesta de gratitud y adoración que debería despertar conocer a este maravilloso Dios? Nosotros podemos apenas, diría yo, hermano Gerson, imaginar toda esa escena desde que esas aguas se abren y dejan pasar al pueblo. Noten que Dios planeó absolutamente todo, porque dice que hubo un viento recio que hizo que las aguas se dividieran, pero el viento a su vez ayudó a secar el camino, porque uno sabe que si ha habido algo que está mojado, inundado, queda húmedo, y se hubiera hecho un gran pantano
y el pueblo no hubiera podido pasar. De hecho, se cree que así como ellos iban coordinados y según poniendo los tiempos de avance, tardaron unas 8 horas en cruzar todo el pueblo. Tardaron unas 8 horas en cruzar esto. Entonces imagínense el poder de Dios sosteniendo esta inmensidad de agua. No sabemos, no hay ningún registro cuántos metros de altura tenían esas murallas de agua, cómo el viento secó ahí el camino, y luego cuando ellos pasan al otro lado y entonces Faraón dice, bueno, el pueblo de Israel pudo pasar, yo también puedo, pero ellos se olvidaron que ellos no habían pagado peaje, y estoy usando esto de una forma simbólica. Ellos no estaban en el plan de Dios, así que el milagro no era para ellos, era para el pueblo de Israel. Y entonces ellos entran allí, y aún antes que las aguas caigan, Dios hace que la tierra los trague, el suelo comienza a resquebrajarse. Y yo me imagino, hermano Gerson, primero, Dios bien pudo haberlos inundado inmediatamente, pero no, primero hubo manifestaciones del poder de Dios, sí, para que ellos pensaran y reflexionaran y dijeran, este es el Dios que nosotros hemos estado luchando, y sus corazones se llenan de temor. Ahí hubo como un pequeño juicio, sí, una escena de juicio. La Biblia dice que los carros se destrabaron, las ruedas que tenían, podemos decirlo más bien en esa época, las ruedas que tenían esos carros se destrabaron, y entonces luego cuando ya ellos estaban impotentes, no podían regresar, no podían salir al otro lado, entonces ahí las aguas lo inundaron. Entonces podemos imaginarnos el pueblo viendo todo eso, habiendo pasado toda esta experiencia. ¿Qué más quedaba en ese momento? Alabar a Dios, magnificar a Dios por lo que Él es. Es la experiencia que debe pasar el pueblo de Dios. Siempre la alabanza es para Dios. Es cierto, el pueblo cruzó el Mar Rojo, pero es que esto es una señal de la salvación. A mí siempre me gusta esto. Nosotros somos los que caminamos, porque la Biblia dice, y caminó Enoc con Dios. Sí, claro, yo soy el que camino, pero no camino solo, es Dios. Pero aunque yo camine, aunque yo hago mi parte, la gloria nunca es para el ser humano, la gloria nunca es para nosotros. Un día, cuando lleguemos al cielo, jamás vamos a estar pensando, es que yo hice esto, yo hice aquello, es que yo vencí, es que cuando los demás hacían esto, yo no lo hacía. No, no, no. Todo el foco, todo el centro va a estar en Dios, amén, en quién es Él. Porque quedó evidente para el pueblo en ese momento que todo eso que sucedió en ese lugar, solo Dios pudo haberlo hecho. Ahí no había ninguna acción del hombre más que caminar en la provisión que Él había hecho. Entonces, este canto se convierte en un documento teológico, amén, donde aquí está lleno de varios conceptos que tenemos ahí. Noten que en primer lugar, Moisés exalta el nombre de Dios. Es una alabanza increíble al nombre de Dios. Luego se menciona quiénes eran los enemigos que Dios había vencido. Luego se menciona quiénes eran esos enemigos que Él había vencido. Se vuelve a repetir la grandeza de Dios. Bueno, en los versículos 6 y 7 se vuelve a repetir la grandeza de Dios, la grandeza de su poder. Note cómo dice, Jehová ha aplastado al enemigo, a los que se levantaron contra ti. Bueno, este es un canto maravilloso. Luego tenemos nosotros, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Versículo 11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? O sea, no hay nadie como tú. Luego tenemos nosotros el amor de Dios por su pueblo, los versículos 12 hasta el 16, donde el versículo 13, por ejemplo, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Y aquí hay algo, este canto se da aún antes de que el pueblo tenga un templo, un santuario, pero ya Moisés lo visualizaba por fe. Tremendo. Esto ha sido algo siempre de estudio. Yo recuerdo haber visto esto también en otros estudios, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué ella está hablando del santuario
si todavía el santuario no está construido, Sí. y iba a ser más adelante. Pero es que ya Moisés hablaba por fe, ya de seguro, bueno, él tenía alguna revelación de Dios. Vemos allí que Dios da descanso a la tierra, porque de ahora en adelante los enemigos del pueblo de Dios van a escuchar esto. Estaba leyendo algo bien interesante en la historia. Los arqueólogos, los historiadores han descubierto que esa zona donde sucedió el cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel y donde fue anegado, donde pereció el ejército egipcio y el faraón, dice que los egipcios no visitaron esa zona por 17 años, porque se ve que cuando ellos querían hacer conquistas, ir a la guerra, no mencionan, aunque ellos no dicen directamente, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, los egipcios nunca contaban sus derrotas, entonces ellos no cuentan, bueno, y tuvimos un día un rey que iba persiguiendo a un pueblo que vivía con nosotros, y entonces ellos cruzaron el mar y también nuestro ejército y pereció. No, ellos no iban a contar eso. Gracias a Dios tenemos el registro bíblico, pero hay detalles que sí calzan, hay detalles de la historia que calzan con el relato bíblico, porque por 17 años ellos no visitaron ese lugar, ellos no se acercaron por ahí, quedaron con ese temor. Imagínense, por 17 años quedaron con ese espanto de no ir a ese lugar. Y por ejemplo, para ir a incursiones contra Siria, tardaron 23 años los egipcios. Quiere decir que algo sucedió en ese lugar. A eso se refiere. La tierra tuvo su descanso. Y bueno, y esto al final es una pequeña muestra de lo que Dios hará en la redención final, donde Jehová reinará eternamente y para siempre. Miren cuántos conceptos teológicos, por ponerlos así en global, pero admiramos a Moisés cómo tenía en su mente todas esas verdades, y por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo en ese momento, él recibe espíritu de profecía en ese momento, y Moisés comienza a elevar esta canción, porque definitivamente aquí nosotros tenemos incluso esta historia, hermano Gerson, es el centro del libro del Éxodo. Esta parte, este canto, que había sido después de la gran liberación que Dios hace, este es el punto teológico de todo el libro, que está bien resumido de acuerdo a todos los autores en el capítulo 14 y el versículo 30. Noten, vamos a leerlo, porque este canto lo que hace es reforzar y ampliar eso que ya se había dicho en el versículo 30 del capítulo 14. Que dice así: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Muy bien, esto es toda la clave. Si usted quiere saber todo el resumen del libro de Éxodo, toda la clave, el centro alrededor del cual todas las ideas se tejen, es salvó Jehová. Es la salvación del Señor. Y nosotros sabemos que este nombre más adelante va a ser el nombre de Jesús también, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Maravillosa la salvación del Señor. Y eso me lleva, pastor, a pensar, como usted ya lo mencionaba hace un momento, en esta liberación final, porque Apocalipsis se hace eco de este canto. Él habla sobre el cántico de Moisés y del Cordero. Y cuando lo comparamos con esta historia, esta mención que hace Apocalipsis sobre el cántico de Moisés, creo que queda claro, pastor, que igual que sucedió aquí, sucederá al final. Solamente, y usted lo decía antes, podremos alabar a Dios por lo que Él ha hecho en favor de su pueblo para establecer la justicia. ¿Qué nos debería decir esta visión que tiene el profeta Juan en Apocalipsis sobre lo que significará la gran liberación al momento de que se nos invita a cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Bueno, algo mucho más portentoso será cuando todas las fuerzas del mal sean destruidas, cuando todo este mundo finalmente sea reclamado para Dios. Allí volveremos a entonar alabanzas
como lo hizo Moisés, como condujo al pueblo a alabar el nombre de Dios. Noten que aquí, de paso, hay una lección que debemos extraer, y es que el canto cristiano debe estar lleno de contenido teológico. Amén. Debe estar saturado de pensamientos de la palabra de Dios. No debe ser un canto solo por cantar. Nuestros servicios de canto, nuestras alabanzas, no deben ser solo por ocupar ahí algún tiempo del programa. No, deben elevar nuestros corazones hacia esto también. Dios salva. La salvación pertenece a Dios, y cuando todo haya sido concluido en la historia de este mundo, nuevamente el pueblo de Dios entonará alabanzas al Señor. Era imposible que el pueblo de Israel se librara de los egipcios. Era imposible. Era imposible, después que salieron y estaban en un callejón sin salida, que ellos pudieran salir con vida. Así, poniéndolo ya en toda la historia de este mundo, Satanás secuestró este mundo de tal manera que ningún ser humano podría salvarse. Sí. Pero Satanás nunca pensó algo, que Dios ideó un plan en el cual Él mismo iba a venir a la tierra para salvar al ser humano. Y aunque no todos se van a salvar, de los que se salven serán esos trofeos del amor, la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Es imposible que el ser humano se salve. Era imposible quitar el dominio de Satanás. Era imposible quitar el dominio de la muerte. De hecho, este cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel representa también, hablando teológicamente, viendo la narrativa de la Biblia ya en una manera global, representa la resurrección, representa una nueva vida. Aquí el pueblo de Dios, que literalmente había perecido en Egipto sus esperanzas, el pueblo de Dios que literalmente estaba en el callejón sin salida, literalmente ellos ya estaban a punto de perder la vida, pero ellos salen de las aguas, resurgen de ahí. Incluso el apóstol Pablo usa este concepto también allá en Corintios, cuando escribe a la iglesia en ese lugar, y le dice que ese pasar por las aguas representaba el bautismo, y el bautismo precisamente representa eso, muerte, pero es la vida que surge después de ese concepto de la muerte. Qué maravilloso. Por eso yo creo, hermano Gerson, al final vamos a tener que entonar este canto con gozo, con alegría, porque hemos pasado por esta experiencia de pecadores perdidos, destituidos de la gloria de Dios, a seres nuevamente restaurados para vivir para siempre con Cristo Jesús. Y para terminar, y en esa dirección, pastor, ¿cómo podemos vivir hoy en el presente, en medio de las pruebas, de las pérdidas, del dolor, del llanto, esta esperanza de que finalmente Dios reinará, Jehová reinará, como termina el canto, para siempre? Y eso debería ser motivo de esperanza a pesar de las luchas que todavía debemos enfrentar hoy. Bueno, yo sé que no es fácil, porque alguien puede decir: pastor, ustedes están hablando de victoria, pero ¿qué tal que hay pérdida? ¿Qué tal que hay muerte? ¿Que hay enfermedad? ¿Qué tal alguien que su hogar se está destruyendo? ¿Alguien que quedó viudo? ¿Qué tal tantas situaciones que se dan en este mundo? ¿Cómo podemos alabar a Dios en este momento? Hermanos, yo le digo que la esperanza lo que hace es transportarnos al futuro, Amén. al día de la liberación final de Dios que está viniendo. Es la certeza de que esto va a suceder. Eso es esperanza en la Biblia. Va a suceder. Perdimos a alguien que amamos, se va a levantar. Amén. Cuando Cristo venga. Estamos enfermos hoy, nos vamos a sanar, y si no nos sanamos, sabemos que cuando Cristo venga vamos a recibir cuerpos nuevos, seremos transformados. Entonces la esperanza lo transforma todo. Es lo que le permite vivir a uno en el presente, a pesar de la circunstancia. Le permite visualizar con fe hacia el futuro, hacia lo que Dios hará. Puede ser que hoy tengamos que construir con lágrimas, hoy tengamos que construir con esfuerzo, hoy no va a haber una solución. Yo a veces he querido soluciones ya para muchos problemas, y a veces, en mi punto de vista, Dios está tardando demasiado. Hermanos, así pensó un día el pueblo de Israel, sí, pero un día salieron. Y cuando salgamos, la gran victoria va a hacer que todo lo que quedó atrás sea cosa del pasado y sea tan pequeño comparado al gozo que tendremos cuando estemos con
con nuestro Redentor. Y quisiera, pastor, que orara justamente por eso, porque tal vez alguien está en este momento luchando con eso. Aférrese a Jesús, Él es nuestra esperanza. Amén. Y un día vamos a cantar victoria y a celebrar lo que Él ha hecho. Amén. Padre, hoy tenemos nuevamente razones, Señor, para alabarte también, porque por fe miramos hacia ese día donde todas las cosas serán hechas nuevas. Te alabamos, Señor, porque por fe anticipamos que un día el mal, el dolor, el pecado, la enfermedad y la muerte serán las primeras cosas y no serán para siempre. Oh Dios eterno, mientras ese día llega, ayúdanos a tener esta esperanza, ayúdanos a no claudicar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a confiar en ti, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.